Bien, seguimos en la central de informaciones. Vamos a cambiar totalmente el tono de la información. Vamos a hablar de temas de salud. Para eso tengo aquí en estudio a Miuset Pozo García. Ella es directora de MS Nutrition Corporativo para hablar de las intolerancias alimentarias. Vamos a hablar con ella para entrar un poquito más en detalle, porque seguramente si le digo eres intolerante a la lactosa, algunos van a decir sí y no, pero esto también acoge otros aspectos. ¿Cómo estás, Miuset? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Estar aquí. Bueno, para empezar, ¿qué entendemos por intolerancia alimentaria o alimenticia? Sí, en realidad las intolerancias alimentarias es la poca capacidad de poder digerir algún compuesto de algún alimento. ¿Ya? Y esto básicamente va centrado al metabolismo, porque muchas veces lo confundimos con una alergia. Y una alergia alimentaria es algo totalmente diferente. ¿Sí? Las intolerancias básicamente se tienen a algún compuesto del alimento que no podemos digerir adecuadamente. Pero eso, ¿cómo nos damos cuenta? Porque claro, como tú bien lo dices, a veces, no me ha ocurrido, pero he conocido de personas que han consumido algún producto que usualmente no consumen y lo relacionan justamente con una alergia. Pero ¿cómo detectarlo finalmente que es una intolerancia para no volver a pasar por el mismo cuadro? Porque los signos y los síntomas son parecidos. Son parecidos. En este caso, las alergias, como alergias, sí se determinan con un análisis que puedan hacer mucho más específico, porque esta es la más perjudicial. Es que si nosotros consumimos algún alimento del cual somos alergénicos a ello, podría ocasionar hasta la muerte. Cosa que todo lo contrario con una intolerancia. Una intolerancia, cuando yo consumo un alimento, puede, por ejemplo, que se me distienda el estómago, que me genere náuseas, que me genere mucha flatulencia, ¿ok? Pero, por ejemplo, no me va a pasar lo que me falta el aire para respirar. Cosa que en una alergia sí. Perdón, en una intolerancia no nos va a faltar el aire para respirar. Pero en una alergia alimentaria sí. Y en vamos a separarlo entonces. En la intolerancia, ¿cuáles son los síntomas? Sí. En la intolerancia los síntomas más prácticos son distensión en el estómago, náuseas, vómitos, diarreas y flatulencia. Son lo más común. Cosa que también podría pasar en una alergia, pero en una alergia vemos muchos signos en nuestra piel y además que no podemos respirar, nos falta el aire. Ahí podemos evidenciar y una alergia sí es que les pasa mucho con el tema de la lactosa, ¿no? Por supuesto, esa es una intolerancia, por ejemplo. Exactamente. ¿Qué pasa con la lactosa? Nosotros no podemos digerir un compuesto, ¿cierto? Como su nombre dice, que se llama lactosa, presente en los lácteos. Al no poderlo digerir, pasa que en nuestro intestino delgado, que es donde se absorbe este compuesto, pasa esto directamente al intestino grueso, que es el colon, generando diarreas, flatulencias, entre otros signos más, ¿no? Pero simplemente lo que debo hacer ahí es dejar de tomar alimentos que contengan lactosa para evitar esa sintomatología, ¿no? No nos va a llevar a la muerte, pero sí estos signos constantes de diarrea, por ejemplo, en un niño o un adulto mayor, sí puede ser perjudicial, ¿no? A veces dicen, ¿pero por una intolerancia me puedo morir? No. Claro que no, pero estos signos constantes de diarreas y malestares en población vulnerable como niño y adulto puede ser muy perjudicial. Ahora, ¿es lo mismo decir que somos intolerantes a la lactosa o que tenemos alergia a los lácteos? ¿No es lo mismo? No, no es lo mismo. Usualmente la intolerancia a la lactosa se basa en este compuesto que se llama lactosa y que básicamente es un azúcar propia de la leche, es un azúcar natural. Entonces tenemos esa intolerancia al azúcar de la leche, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, los celíacos, los que son intolerantes al gluten, también ellos tienen intolerancia a la proteína del gluten, que es un compuesto específico de los alimentos que tienen gluten, que básicamente son todas las harinas, ¿no? Entonces, es una intolerancia, pero una alergia no. Una alergia es un poco más complejo porque también los signos son mucho más evidentes, es mucho más complejo, ¿no? Porque se nos enroncha toda la piel, no podemos y comenzamos a faltarnos el aire y eso ya es un signo de hay que tener mucho cuidado. Pero también pasa mucho que algunos de estos signos que acabo de mencionar, pasan muchísimo, por ejemplo, en una intoxicación alimentaria, que es otro mundo. Y que ahora que estamos cerca, por ejemplo, de la Semana Santa, si nosotros comemos un pescado que no se ha conservado de una manera adecuada, puede tener los signos parecidos a una alergia, pero es una intoxicación, que estuvo mal conservado el producto. Y lo que no significa que ya nunca más debes comer pescado. Exacto, y ese es el problema, que la gente se asusta y dice, no le des nunca más pescado al niño. Porque acaba de faltarle el aire, acaba de enroncharse todo el cuerpo, pero fue que ese compuesto ese pescado estuvo expuesto al medio ambiente,
proliferó un compuesto y hizo de que le dé esa intoxicación que es solamente por ese momento, ¿no? Y si se confirma una intolerancia o alergia, esto es con análisis médico. Así es, habría que suspenderlo en este caso, ¿no? No Ahora, confundamos. Ahora, si la persona es intolerante a la lactosa y va a tener que retirarla de su dieta diaria, ¿por qué alternativas las puede reemplazar que otros productos que puedan darle los mismos nutrientes? Así es. Hay grados de intolerancia y ustedes mismos van a ver en sus casas si es que hay alguna persona intolerante. Muchos no pueden tolerar la leche, sin embargo con el queso le va bien, ¿no? Con el yogur también le va bien. Lo que pasa es que en la leche en sí se concentran mayores cargas de lactosa. Sin embargo, en el yogur, por ejemplo, por el proceso que pasa de incrementar bacterias, disminuye el grado de lactosa. Y en el queso también la lactosa es inferior, pero hay personas que son intolerantes y tienen una carga muy alta de intolerancia a la lactosa que no pueden probar ninguno de los tres. Y en esos casos, los que no fuesen, sí les recomiendo que opten, por ejemplo, por el queso. Y siempre digo, lo que pasa es que los lácteos se caracterizan por tener los siguientes nutrientes: proteínas, calcio. Básicamente eso es el aporte de nuestros lácteos. Entonces lo que tenemos que hacer es que si no consumo esto, ¿de dónde los consigo? ¿Cierto? Claro. Entonces, en el caso de ser una persona que ha probado con otros compuestos lácteos como el yogur y el queso y le va bien, está muy bien. Porque te cuento que el queso tiene mayores concentraciones de calcio que la propia leche. Y de proteína. Y además que el queso lo comemos en menos volumen. La leche se consume en 200 mililitros cuando tomamos fresca, ¿cierto? Y el queso comemos 40, 50 gramitos y ahí hay una concentración mayor. Entonces es una buena opción para las personas que no pueden tomar leche, darle a los niños queso, por ejemplo, si lo tolera. Si no lo tolerase el niño, entonces podemos buscar otros sustitutos. Ahora, están las bebidas vegetales también, ¿has visto? Las de las almendras y estas bebidas. Estas de aquí, la de ajonjolí, por ejemplo, estas de aquí no necesariamente nos aportan proteína. Por eso yo les invito a que agarren una bebida vegetal que venden en los supermercados, por ejemplo, una bebida de coco, una bebida de almendras, y miren la cantidad de proteínas que tiene, 0,1, 0,8, entonces no se caracterizan por ser proteínas, entonces no podrían ser un sustituto a nivel proteico. Eso es importante, ¿no? Leer el etiquetado para saber cuánto de proteína estamos consumiendo, cuánto de calcio, porque a veces hay gente que dice, y es intolerante a la lactosa, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Dónde consigo la proteína y dónde consigo el calcio, cierto? Hay opciones. Sí, esas bebidas vegetales no se caracterizan por tener proteína. Sin embargo, algunas de ellas pueden tener calcio. Por ejemplo, la bebida o la mal llamada leche de ajonjolí. El ajonjolí es un alimento altísimo en calcio. Entonces, podría ayudarnos esto en el calcio, pero no nos ayuda en las proteínas. Entonces, tan completo no sería. En este caso, siempre y cuando la alimentación sea balanceada y adecuada de todos los grupos de alimentos, esta persona podría optar por no consumir la lactosa por el hecho que es intolerante en una leche, pero podría optar, por ejemplo, semillas de ajonjolí, chía y buena cantidad de proteínas de pescado, entre otros, para que pueda tener ese balance que perdió, digamos, de la leche que no la está tomando porque no la tolera. Pero igual siempre para descartar hay que hacerse un chequeo, ¿no? Así es, siempre hay que tratar de hacernos un chequeo para descartar una intolerancia o si es una alergia, porque en los peores de los casos, si nos confundimos, podemos dejar de comer alimentos que de repente no somos intolerantes ni alérgicos, sino por una intoxicación que nos cayó mal. Bueno, Meuset, gracias por estar aquí con nosotros en la Central de Informaciones. Ya en otro momento estarás conversando sobre otros temas de nutrición. Sí, vámonos ahora en vivo hasta Chalhuahuacho.